Buenas noches con todos los presentes. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Nuriyanet Sánchez Ocampo. Soy integrante de la familia vallejiana número 4 y hoy presentaremos la vida de César Vallejo y la manifestación personal de este sobre el cuento Cera. Bueno, sabemos que tanto a nivel nacional como internacional, el autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza es conocido y recordado como uno de los máximos representantes de la literatura universal y expresión poética del Perú. Tal es así que en nuestro proyecto de investigación hemos analizado la dimensión estética de Chale, el personaje del cuento Cera, perteneciente a su obra literaria Escalas. Bueno, acá podemos apreciar el concepto del grotesco moderno y una de las figuras, el stricter, el personaje del apostador chino, embaucador, astuto, su marginalidad, la elaborada técnica para dominar los dados como representación del destino, conforman además una metáfora del artista de la modernidad. De este modo, Vallejo reafirma en escala su libertad creadora. Tal es así que tenemos el emprendimiento cultural. El emprendimiento, más que un conjunto de acciones, constituye una actitud, ¿no?, en la que se puede apreciar que se da en diferentes rubros, no solo en lo económico. En otras palabras, todo forma parte de una cultura del emprendimiento que permite a los interesados seguir adelante, pese a las adversidades, y así llegar a las metas trazadas y a cumplir con los objetivos propuestos. Bueno, si bien los negocios y la empresa mueven a los diferentes países y la generación de riqueza, consecuentemente es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades otros rubros dentro de la actividad humana que también son tan importantes y necesarios. Bueno, en este caso estamos hablando de la actividad cultural. Podemos hablar de actividad científica, educativa, social, deportiva, entre otros, ¿no? Y dentro de esto podemos ubicar a los artistas y dentro de estos a César Vallejo. César Vallejo fue un hombre sencillo, nunca estuvo rodeado de lujos u opulencias. Su riqueza más bien es de tipo simbólico o inmaterial, fundamental para sensibilizar a los seres humanos y fortalecer sentimientos de identidad o de pertenencia. Aparte de ser un hombre de letras, César Vallejo tuvo como objetivo, más que generar riqueza material, fue producir riqueza artística, riqueza cultural. Nunca se dio por vencido y pese a no ser reconocido en vida, siguió escribiendo y difundiendo sus ideas, desarrollando actividades de subsistencia que finalmente lo ayudaron a crear, a producir y a dejarnos una herencia cultural riquísima. Bueno, la expresión audiovisual que se está presentando en estos momentos es del género documental, el cual es una obra audiovisual que representa un aspecto de la realidad mediante hechos, situaciones y personajes reales con la finalidad de informar, también difundir pedagogía o entretenimiento. También, ¿no? Bueno, en el caso de Hassan Valdivia, él se encargó de hacer un recital a Vallejo. Georgette pidió el auxilio del doctor Max Silva Tuesta y fueron al Teatro Segura para hacerle comprender al señor Hassan Valdivia que debería cancelar un pequeño porcentaje por hacer una obra de teatro, de declamación sobre Vallejo. Sin embargo, Hassan Valdivia se opuso. El doctor Max Silva tuvo que retirarse en ese momento porque es médico, trabajaba en el hospital. Finalmente Georgette tuvo que llamarle la atención de la manera más drástica a Hassan Valdivia, ¿no? Se recuerda en el libro, por ejemplo, de que le dio una cachetada, ¿no? Sin embargo, Hassan Valdivia continuó haciendo ese recital sin pagar ni un céntimo, ¿no? Y aquí llama la atención también cómo es que las autoridades locales, en este caso la Municipalidad de Lima, había dado el permiso para que se haga este evento, este recital a Vallejo, sin tomar en consideración si, en este caso, Georgette, que tenía los derechos de autoría, tenía el permiso correspondiente, ¿no? También se ponía a que le pongan música a los poemas de Vallejo, ¿no? Hoy hay muchos poemas de Vallejo musicalizados, incluso le han cambiado la letra en algunos casos, ¿no? A algunos de sus poemas
hace muy poco, la revista Careta sacó un CD donde había unos poemas donde se había modificado la letra de uno de los versos, de uno de los poemas de Vallejo. Bueno, en este sentido, Georgette ha sido una mujer que ha luchado muchísimo al respecto. Ella, por ejemplo, considera su fidelidad respecto al poeta en el sentido de que la poesía, al igual que la danza, no debe tener un complemento musical. Sus argumentos de Georgette prevalecen en el sentido de que la poesía de Vallejo ha sido prácticamente como producto de una inspiración, de un sufrimiento de un poeta como César, un hombre tan sufrido, tan dolido, sobre todo de extraer los poemas de España, aparte de Mixtecal y de la Guerra Civil Española. Y ella dice que no es posible ponerle música a situaciones tan difíciles y tan tristes para la humanidad como es una guerra, en la cual no justifica de ninguna manera de que se coloque un fondo musical o se quiera musicalizar los poemas que ha causado tanto sufrimiento al hombre, ¿no? Otra de las acusaciones en su contra fue la supuesta manipulación de la obra. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, en el libro está, yo lo he leído, pero sería bueno que usted se lo cuente a los televidentes. Bueno, en cuanto a la manipulación de la poesía de Vallejo, encontramos, por ejemplo, esos ecos de manipulación de parte de Juan Larrea, el poeta español, y también acá en nuestro país, en este caso de José Miguel Oviedo, ¿no? Pero en realidad hemos constatado de que si Georgette hubiese sido una persona que hubiese manipulado, encontramos, por ejemplo, un pasaje en Contra el Secreto Profesional, donde ella paseaba con el poeta en el cementerio de Montparnasse y Vallejo escribe al respecto. Comenzamos el diálogo con el egoísmo de Georgette. Si Georgette hubiese sido capaz de manipular, sabiendo que le están diciendo prácticamente que es una egoísta en ese sentido, el mismo poeta, pues hubiese sido fácil, ¿no? Hubiese sido eliminar esa frase. Fácil eliminar esa frase y no cambiar en absoluto el contenido. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. Nació en Santiago de Chuco en el año 1892. Fue un escritor peruano. César Vallejo es acaso una de las figuras de mayor relieve dentro del vanguardismo hispánico, de origen mestizo y provinciano. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Era el menor de los 11 hermanos. Este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Vallejo hizo los estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco en el año 1915. Después de obtener el título de bachiller de letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Julio Herrera y Reising. Esta obra contiene además muestras de lo que será una constante en su obra, la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres, que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en el año 1920, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió obras. Otra de sus obras maestras, como Trilce, en el año 1922, que supone la ruptura definitiva con el modernismo y con el nacionalismo literario. En el año 1923, tras publicar escalas melografiadas y Fabia Salvaje,
César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, y fundó la revista Favorables París Poema en el año 1926, y en 1928 y 1929 visitó Moscú y conoció a Malagowski, y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. De 1931 son su novela Tusteno y el cuento de Paco Yunque y un nuevo viaje a Rusia. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout. Se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde, tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Póstumamente aparecieron Poemas humanos en 1939 y España. Y es Aparta de mí este cáliz en 1940. Conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética. Contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritos en el año 1930 y 1932. Aparecieron en 1973. Vallejo fallece en París en el año 1938. Pero en marzo sufre de agotamiento físico. En ese momento, Austria era anexionada por Alemania. El 24 del citado mes, es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era niño. Entró en crisis 7 y 8 de abril, falleció una semana más tarde, y el 15 un Viernes Santo de llovizna, no un jueves como había dicho en su poema Piedra negra sobre una piedra blanca, se le realizó un embalsamamiento. Su elegio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Luis Aragón. César Vallejo dejó este mundo en un momento previo, ante los El cuento de César Vallejo ha recibido grandes críticas positivas de parte de otros narradores, como la del escritor peruano Juan Espejo Asturrizaga, que señala que es el cuento mejor realizado de la sección Coro de Vientos, ya que mantiene en expectativa y suspenso a los leyentes, ya que sus personajes presentan anormalidades psicológicas que les sitúa en la fantasía y en lo absurdo. Los aspectos valorativos más relevantes de Vallejo podemos ver que fue la resiliencia. Siempre luchó contra las adversidades y nunca se rindió hasta el final. La empatía, que siempre tuvo concientización hacia las personas más vulnerables y que menos tienen. La perseverancia, que tuvo la capacidad de poder luchar por sus objetivos y llegar hasta sus metas. Nosotros, como estudiantes vallejianos, debemos de aprender estos valores para poder utilizarlos para nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Por otro lado, el cuento Cera fue escrito en 1923. Fue creativo y muy innovador dentro del libro de escalas. Su género fue lírico y narrativo. A través de este relato se caracterizó los juegos de azar. Efectivamente, estos juegos de azar son muy peligrosos, ya que te genera avaricia y obsesión y te puede traer consecuencias como la depresión, la ansiedad, la ludopatía, perjudicando nuestra salud mental. Así como el personaje Chale, que por ambición dio lo más valioso que puede tener todo ser humano, su vida, y la perdió. Aquella noche no pudimos fumar. Todos los fumaderos de Lima estaban cerrados y todavía me sentía un tanto ebrio de los últimos alcoholes. Mientras recorría el barrio chino, vino a mi cabeza una inquietud que posó sobre mi izquierdo pezón de aquella mujer de cabellera negra, mi novia perdida. Aquella felicidad
trunca aún asoma, impregnados en lo más hondo de mi alma. Necesitaba alivio a mi crisis. Me dirigí al fumadero de Chale. Sin embargo, este se encontraba cerrado. Después de una breve espera, dispuse a retirarme cuando de pronto escuché unos ruidos dentro de la habitación y traté de aguaitar por la cerradura. De repente, distinguí una mano casi fantasmal coger unos trozos de mármol. No sé por qué, desde el primer momento, esas piezas, sin haberlas tocado ni visto, claramente vinieron a mí a través del espacio, a barajarse entre las yemas de mis dedos, produciendo la segura sensación de que eran mármol. Era Chale. El chino labraba desde el vértice mismo de la noche. A veces detenía su labor un punto, contemplaba el mármol y sonreía. He aquí que ellos eran de un mármol blanquecino y traslúcido en los bordes, y de un brillo casi metálico en los fondos. Eran 2 cubos, bellos cubos de Dios. Al chino lo veía entretenido. Pocas semanas después de aquella noche, hubo quienes murmuraban entre atorrantes. Una noche me lanzó la inquietud ir al antro donde jugaba Chale. Era una casa de juegos para los más soberbios duelos del tapete. Allí estaba el chino Chale, apostando. ¡Apuesto 5,000! ¡5,000! Chale barajó los dados y... es una barbaridad. Siempre ganaba las más altas apuestas. Pero de pronto, Chale nunca había visto a aquel forastero. Al igual que todos los presentes, no lo habían visto nunca. Chale le temía. Aquel apostador extrajo de su bolsillo un revólver. Nadie en el salón se percató. El forastero apostó. Nadie acompañó semejante apuesta de 50,000 soles. Aquel forastero solo miraba, fijo, terrible, implacablemente a la cabeza del asiático. La muerte y el destino tiraron de todos los pelos. Chale tiró 2 ases.